Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Hola, hola. Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en República de los Ríos, 20 de abril ya, en Martes Internacional, con nuestros buenos amigos Andrés Valenzuela Turner y Diego Sáez Trumper, que parece que ya anda preparando el vuelo, ¿no? Largo. Bueno, sí. Está bien. Así es. ¿Cómo estás, Diego? Hola, buenos días, sí. Ya preparando, haciendo los papeles para poder volver a España y mirando las noticias también de España, que están muy movidas porque hay elecciones en un par de semanas en la Comunidad de Madrid y parece que va a ser la primera vez que un grupo de estos de ultraderecha, en el caso de España que es Vox, que es un grupo que se declara admirador de Franco y que tiene todas las características de los grupos neonazis, digamos, de estos nuevos partidos que han crecido en muchas partes, pero que hasta ahora no han entrado oficialmente en ningún gobierno de una capital, se pudieran producir. Así que esa es como una de las noticias que más se está siguiendo ahora en Europa y una de las cosas que he estado mirando más últimamente. Y es la principal comunidad autónoma o la que puede marcar otros resultados posteriores, es el punto, digamos. O sea, la subida de Vox, hay un estudio que salió, una encuesta que salió en estos días, además, que ya conversaremos un poco. No creo que esté de más. Y Andrés Valenzuela Turner también está con nosotros. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, Víctor. Hola, Diego. Muy bien, gracias. Qué bueno. Hay variada temática. Yo estaba viendo de todos modos ayer cómo están peleándose por la Superliga, básicamente, ¿no? en Europa. Por la idea esta y yo pensaba, claro, debe ser de esas cosas que pasan de cuando en cuando, que como que transparentan realmente de qué estamos hablando cuando estamos hablando del gran negocio de la televisión en el fútbol, pero en el deporte en general, porque esto ha pasado en otros deportes también, que básicamente es como en un momento los grandes clubes deciden autonomizar su negocio, digamos, respecto a la televisión y crean ciertas estructuras paralelas a las que tradicionalmente nosotros asociamos a la FIFA, a la UEFA en este caso, o lo que podría ser acá la Conmebol. O sea, toda esta institucionalidad muchas veces teñida de oscuros, digamos, de la parte opaca, como se le dice, ¿no? Con el eufemismo tradicional, pero que aquí se ve de otra manera, ¿no? O sea, de hecho, tiene que ver mucho con el mercado global esto. Y hay en este minuto un debate público que probablemente no va a cambiar un poco la vida de la gente, pero no deja de ser en países donde el fútbol no solamente congrega mucha masividad, sino que además están muchos, o sea, en este minuto están discutiendo cuántos cientos de miles de empleos se podrían perder, digamos, ¿no? Y paralelamente, ¿cuál es el salvataje que podrían hacer los grandes respecto del negocio, digamos, del mercado del deporte? O sea, no deja de ser interesante, pero evidentemente está en un plano en que si no te gusta el fútbol, probablemente no va a cuadrar mucho, digamos, esto de quiénes son, dónde están. Pero la polémica está viva. Ahora en la mañana miraba cómo
las presiones, porque claro, se deciden 12 clubes grandes, de los más grandes, los 3 de España, los de Italia y 6 de Inglaterra, que no es poco decir, digamos, ¿no? Pero faltan otros. Entonces, ese grupo decide autonomizar una Superliga, en este caso, jugar aparte, digamos, ¿no? Entre ellos, negociar aparte, por lo tanto, los derechos de televisión y salvar con eso las pérdidas que han tenido en la etapa de la pandemia, sin público. Y paralelamente viene toda la institucionalidad, que será buena o mala, digamos, pero es la institucionalidad, y que además ya ha pasado sus propios cismas, por lo tanto, algo ya debiera haber limpiado entre la FIFA, la UEFA, etcétera, y se ha metido hasta el Comité Olímpico Internacional. O sea, es una batalla supranacional de aquellas. Así es que va a ser interesante ver en el futuro cómo se escribe la crónica de estos tiempos pandémicos en el fútbol global. Ya, hasta ahí el comentario deportivo. No, Víctor, pero yo estaba súper interesado en el tema y le estuve dando hartas vueltas a cómo esto le puede interesar a la gente que no le interesa el fútbol. Y yo creo que igual es bien interesante cómo la FIFA como institución es una de estas instituciones que tiene más de 100 años, que se crea en otro mundo donde el interés era básicamente organizaciones... no sé cómo llamarle, estas organizaciones deportivas más sociales, para poner un poco de orden en gente que a lo que le interesaba era jugar al fútbol, y cómo se ponían de acuerdo para, armar, definir que se jugara con las mismas reglas en todos lados, y esto va creciendo, y empieza por un largo periodo la FIFA, durante unos 30 años, creo, yo no me acuerdo cuánto tiempo estuvo llevado Avalanche, pero creo que son más de 30 años. Hace un giro desde los años 70 hasta este siglo, digamos, en transformarse en una gran empresa transnacional, que hay que acordarse que muchas veces han habido un montón de polémicas con la FIFA, porque la FIFA ha estado por sobre las legislaciones locales. Cada vez que un futbolista ha tratado de apelar, o un equipo ha tratado de apelar a alguna decisión que ha tomado la FIFA usando la justicia ordinaria, han sido sancionados. Digamos, la FIFA siempre le ha ganado a la justicia ordinaria, y de hecho la única forma que hubo de revertir un poco este superpoder que tenía la FIFA en algún momento fue lo que pasó precisamente con Blatter y digamos los herederos de Joao Avalanche, que fue cuando empezaron todos estos juicios, donde también cayó el presidente de la NFP chilena, Sergio Jadwe, que hace poquito creo que además lo perdonaron, digamos, salió limpio, bueno, limpio no, pero salió sin sanción, más bien dicho, salió impune, y se mete a Estados Unidos y, bueno, se desarma esta institución que había pasado de ser una organización deportiva a ser una gran empresa. Se renueva, y esa renovación aguanta lo que aguantó, digamos, que fueron los últimos 10 años, porque esto que está pasando en Europa está a punto de hacer de quebrar la FIFA, digamos. O sea, la amenaza que están haciendo los clubes, lo que está haciendo los clubes que no se metieron en esto, es que los jugadores que se vayan a estas ligas, esta nueva liga que es armada como otro gran negocio. O sea, en buenas cuentas, lo que dicen estos clubes grandes: nosotros somos, nunca mejor dicho, los dueños de la pelota, nosotros somos los dueños del gran negocio, no tenemos por qué compartir nuestro gran negocio con nadie. El negocio del fútbol se mueve en torno a la gente que nos quiere ver a nosotros, y que el que quiera entrar en esto entre como un negocio. Se rompe la idea de, bueno, no sé, que tú juegas en tu club de barrio y que después te lleva a otro club, y que ese club puede, de alguna manera, Deportes Valdivia puede terminar, no sé, jugando la primera división de Chile. Bueno, esto va a apuntar a que el día de mañana, de todas maneras, no va a poder ser así, sino que todo se va a tener que pagar. Y una cosa que existe en algunos países, en México no es demasiado distinto, pero es la privatización finalmente de una cosa que es un bien social, que es el deporte. Y yo creo que después de los cuestionamientos a la OMS que hemos visto durante la pandemia, y que lideró Estados Unidos, es como sigue siendo un montón de instituciones del siglo XX que en buenas cuentas no son capaces de o que pelean por lo menos por soportar el proceso de neoliberalización mundial,
porque uno viviendo en Chile piensa que la neoliberalización está en todas partes, y lo que pasa es que en Chile está muy profunda y en los otros lugares todavía está avanzando, y este es un paso más. Entonces, creo que tiene ese interés para todo el mundo, inclusive para los que no les gusta, para los que no les gusta nada el fútbol. Paralelamente han pasado ciertas cosas que, o sea, se ha seguido colocando tensa la situación global a partir de lo que ya veníamos conversando. El rol de Rusia, el rol de China sigue siendo central, quizá en cualquier análisis internacional contingente, o sea, incluso de la noticia del día, etcétera. O sea, todo eso sigue estando ahí muy, muy instalado. Y a eso, bueno, agregarle la cuestión de la pandemia, que entiendo que creo que es Israel, ¿o no? Que ya sacó las mascarillas, ¿no? Creo que ya están liberando por lo menos la discusión en Israel de desregularizar eso. Sí, me parece haber visto fotos. Claro, ya. hay una suerte de sobre confianza, yo creo, en su proceso de vacunación. Lo mismo pasa un poco en Grecia, donde están hablando de permitir el turismo abierto, digamos, para gente que esté negativo o que esté vacunada. Pero eso, por lo menos desde mi punto de vista, es ignorar que en realidad las vacunas son para aumentar digamos, la sobrevida de los pacientes y no para evitar el contagio, y que una persona, por muy vacunada que esté, sigue siendo un vector de transmisión. Entonces, en el fondo es bien jugar con fuego, digamos, en esta suerte de equilibrio precario que han estado manejando, de reactivación económica versus seguridad sanitaria en varios lados del mundo. O sea, en Israel se está discutiendo esto de las mascarillas, en Nueva Zelanda están proponiendo la apertura digamos, de desplazamiento normal en la esfera australiana neozelandesa. En Grecia, como decía, están hablando de la reapertura del sector turístico bajo ciertas condiciones. Entonces, de alguna manera, estos son experimentos que personalmente creo que no van a ir muy bien, digamos, porque surgen más de la lógica de la reactivación económica que de de aprovechar lo que se ha ganado, digamos. Veo muy probable que estos países retrocedan varios pasos en lo que han ido avanzando. Paralelamente tenemos el caso de lo que está pasando en Tailandia y en Camboya, que sobre todo Tailandia había sido uno de los ejemplos de países que habían sido capaces de contener la pandemia del año pasado, sobre todo, siendo uno de los países que estaban en la esfera, digamos, en la esfera del contagio inicial, que tiene alto tráfico, que tiene un sector rural tremendamente, digamos, con mala infraestructura, etcétera, alto flujo turístico, y pese a eso habían sido capaces de contenerlo hasta ahora, y ahora se han visto sobrepasados. El sistema, digamos, están prácticamente como estaba gran parte de Europa, por ejemplo España o el Reino Unido, hace 6 meses. Entonces no deja de ser interesante como muchos de los países digamos, que han tenido éxito en algún momento retroceden, y eso yo creo que es una lección, teniendo en cuenta también, por ejemplo, el caso chileno con la vacunación versus los casos, en que en realidad esto no es algo que uno vaya a superar, menos con un discurso político, simplemente decir, ok, le ganamos a la pandemia. Ese como discurso medio lineal de que se va del punto A al punto B y que no se retrocede en ningún caso, o que no es una cosa que esté sujeta a ciclos o a flujos, es bien iluso, sobre todo teniendo en cuenta que además a esto hay que sumarle factores culturales, factores sociales, por ejemplo, festividades religiosas, ciertos ciclos normales de actividad económica, como puede ser, por ejemplo, los procesos de cosecha o cosas por el estilo. O sea, uno no puede simplemente decir, ok, esta es una cosa lineal donde vamos de un lado para otro, ¿no? Andrés Valenzuela Turner, que está con nosotros, Diego Sáez Trumper. Diego, sigamos ampliando un poco esta conversación. Sí, miraba que, bueno, de las mascarillas, un lugar donde las habían quitado también era en Gibraltar. Siempre cuando se habla de quitar las mascarillas, todavía entiendo que se habla en Israel también de quitarlas en espacios abiertos, ¿no? En lugares cerrados. Que
yo entiendo que la lógica ahí es que en realidad en espacios abiertos la utilidad de la mascarilla no es tanta, si es que, sobre todo si uno está en lugares con mucha gente y que se usa fundamentalmente porque si no la gente tampoco lo usaría en lugares cerrados. Yo creo que las desescaladas son una cosa interesante de ir mirando, o sea, ver qué es lo que hace. Israel ya lleva casi un mes y medio de desescalada, donde se ha reactivado todos los servicios no esenciales, los comercios. Hay algunos cálculos que entre contagiados y vacunados, el país leía hace como 2 días, calculaba que entre un 80 y un 85% de la población estaba con anticuerpos. Yo creo que es interesante irlo mirando y es interesante también ir mirando. Lo que pasa es que Israel, o cuando uno habla de Nueva Zelanda, son países que por características, y en eso coincido con Andrés, culturales o geográficas, también en el caso de Nueva Zelanda, tienen condiciones muy distintas a otros países. Yo creo que es interesante verlo de Inglaterra, porque Inglaterra, pese a ser una isla, está bastante conectada con el resto de Europa y tiene bastante flujo. En Inglaterra ya llevan una semana y algo de que abrieron los comercios no esenciales. Hasta el momento no han subido los casos. Abrieron los colegios ya hace prácticamente un mes. Y lo que parece ser que en estos lugares que se lo están tomando un poco más en serio, bueno, tiene un plan de desescalada que termina el 21 de junio, siempre en el entendido que se toman medidas que son internas, y lo que sin duda ha hecho Israel y lo que también está haciendo Inglaterra hace bastante tiempo es que van tomando estas medidas teniendo un control de fronteras que es muy, muy, muy fuerte. Es decir, tú para salir de Inglaterra en estos momentos, cuando vuelves, tienes que pagar alrededor de 2.000 pounds, que son como 2 millones de pesos, en residencia sanitaria. O sea, le ponen esos precios altos para evitar que la gente salga, y lo que van a hacer, según explicaba The Guardian el otro día, es ir abriendo eso muy, muy poco a poco, y con otros lugares que se consideren con circulación baja. Hay una cosa que se ha mencionado bastante en Inglaterra y se ha mencionado bastante en Israel también, que es el uso de los test rápidos. Cuando empezó todo esto y uno de repente no se va actualizando más esta información, se hablaba de que el PCR era prácticamente la única forma de medir el test, y los otros tests no se consideraban muy eficientes, muy confiables. Ahora parece que varios de los test rápidos te indican por lo menos si la persona está contagiante o no, con una efectividad que va arriba del 95%, y esos son test que se demoran 20 minutos. Entonces se han estado haciendo bastantes experimentos. En Barcelona, sin ir más lejos, se hizo un concierto, un espectáculo en una sala, en la sala Polo, con creo que varios miles de personas, 2.000, 3.000, no, en el Palau Sant Jordi creo que fue, con 5.000 personas. Y lo que se hizo fue testear a todas las personas que entraban 15 minutos antes o 20 minutos antes de darle la entrada. Y ahí no había distancia física, sí había mascarilla. Entonces yo creo que lo que hay que ir viendo son estas cosas que funcionan y no funcionan, porque yo concuerdo en que no... Bueno, primero que es una cosa que no es estable, digamos, que no se avanza, no solo se va en una dirección, sino que se avanza y se retrocede. Pero probablemente lo que vamos a ir viendo en el futuro van a ser estas distintas medidas. A lo mejor para hacer muchas cosas se van a pedir, se va a pedir que uno se haga estos test. Probablemente los viajes cada vez van a ir más siendo condicionados a este tipo de test. Y también internamente, bueno, en Inglaterra, además, en el plan de reapertura se le están dando gratis 2 test semanales. O sea, se dan, cuando digo se dan, no es una obligación, pero uno puede ir a recoger sus 2 test semanales a cada persona de la población. Entonces, hay medidas de control que se están probando en estos lugares, que yo creo que es lo que se va a parecer más a lo que puede pasar en los próximos 12 meses. Es decir, no una completa normalidad, pero sí un avance con respecto a donde estamos ahora, con todas estas precauciones, porque básicamente la idea es que, claro, la vacuna disminuye la presión hospitalaria en buenas cuentas. Hay bastante debate sobre cuánto se previene la infección, y depende mucho de las distintas vacunas. Chile también es un lugar que
que va a ser muy mirado porque la vacuna que se ha puesto aquí es el lugar donde más se está poniendo. Y eso también uno lo echa un poco de menos en términos de las medidas de las cosas que se podrían ir experimentando. Yo veía que en Chile, Coyhaique, por ejemplo, era un lugar donde habían bajado mucho los contagios, estaban volviendo a subir. Si alguien hubiera querido pensar esto cuando empezó la inoculación en Chile, dada la población de la región de Aysén, se podría haber vacunado todo Coyhaique por ejemplo, para ver, porque Coyhaique es un lugar donde hay, y la región de Aysén es el lugar con menos conectividad en Chile, inclusive con menos conectividad que Punta Arenas. Podrían haber probado muchas de estas medidas, pero aquí se va haciendo de otra forma. Entonces tenemos que estar mirando qué es lo que pasa en Inglaterra, qué es lo que pasa en Israel, qué es lo que pasa en Tailandia. Lo de Grecia es interesante porque, claro, Europa está dividido económicamente entre los países que son productivos y los países donde la gente que está en esos países productivos va de vacaciones. Y está está Grecia, está España, y para estos países es un desastre, así como lo está haciendo para Cuba el no poder recibir turismo, y vamos a ver de nuevo esas presiones. Eso también es bien interesante ver lo que está pasando en Cuba, porque Cuba había sido tal vez el mayor ejemplo de manejo de la pandemia en Latinoamérica, y llevan ya un par de semanas donde se les ha descontrolado bastante la situación. También, y en eso se parece un poco a Chile, en el momento en que estaban empezando a vacunar en fase 3, pero a hacer unas vacunaciones masivas en fase 3. Pero también son países que tienen una presión, digamos, donde el turismo juega un papel tan central en su economía que las presiones internas para abrir son enormes, y inclusive yo creo que vamos a estar viendo eso en Cuba, donde las presiones se las hace el mismo partido a sí mismo, pero es interesante ver qué es lo que va a pasar. Sí, además está... O sea, los contagios también son medidos de acuerdo al testeo. Por lo tanto, de hecho en Chile ese es un tema, ¿no? Se está tratando de ampliar los testeos precisamente porque tenemos índices muy altos de contagio. O sea, si amplías los testeos, probablemente puedas incluso bajar los índices. Esto que ya nos hemos acostumbrado a entender este lenguaje. Yo veía, por ejemplo, Haití no ha recibido ni una sola vacuna. Y no es que tenga grandes porcentajes de contagio, porque tampoco hay mucho testeo. Pero recién en mayo van a recibir, la OMS ha insistido en enviar vacunas, de hecho no han sido aceptadas todavía, digamos, pero en mayo se vacunaría con la AstraZeneca, entiendo. Además, problemas concretos como que no pueden llevar la Pfizer porque no hay sistemas de refrigeración. Entonces, también así como hay un lugar en el mundo donde se habilita el andar sin mascarilla en lugares públicos, hay otros lugares donde no hay vacuna, donde probablemente los problemas sean otros incluso primero, incluso en términos de vacunación, ¿no? De sistemas de vacunación, de campañas y todo eso. Y el caso de Haití es bien llamativo en eso, digamos. No es evidentemente el caso que esté siendo estudiado, ¿no? En este minuto, de hecho, yo las informaciones que leía que son escritas en Latinoamérica lo contrastan con Chile y con Brasil, digamos. O sea, Brasil con lo que ya sabemos, Chile como ya lo hemos conversado aquí también. Pero está este otro extremo, digamos. O sea, el mundo es así de bipolar también en estas cuestiones. Andrés. Y hay otro factor interesante que tener en cuenta ahí también, que es el factor político. O sea, tú hablas, por ejemplo, Víctor, el testeo activo, que es el testeo que no es digamos que alguien va a testearse por su propia voluntad, sino que el sistema testea preventivamente para identificar posibles brotes y cortarlos, digamos, y cortar la cadena de contagios. Pero eso implica, por un lado, el financiamiento de todos esos tests. Como decía Diego, o sea, el entregarle 2 tests semanales a alguien de manera prácticamente gratuita es una inversión pública que pasa por autorizaciones políticas, finalmente, y por decisiones políticas. Y por otro lado, hay muchos países y muchas regiones del mundo que están sumidos en procesos electorales o en procesos políticos donde el manejo público de las cifras se utiliza efectivamente como una herramienta política. O sea,
Sabemos, por ejemplo, el mismo caso de Chile, cuando estábamos con Mañalich, de que las cifras se manipulaban para fines políticos, o sea, para salvarle la cara al gobierno, se manipulaban las cifras de contagio y de incluso las de mortalidad. Ahora podríamos ver algo interesante en Alemania, donde se inicia este proceso político electoral también, donde ya los partidos están definiendo a quiénes van a tirar para candidatos a canciller, etcétera, y Alemania al mismo tiempo está entrando en una suerte de tercera ola bien potente. Entonces, es interesante también facturar dentro de todo este análisis factores que no tienen nada que ver con lo sanitario y que tienen que ver, por ejemplo, con el tema político. ¿Qué pasa cuando un gobierno que está siendo criticado o que está en crisis debe afrontar un proceso electoral al mismo tiempo que hacerse cargo de la pandemia? En Tailandia podemos ver quizá algo parecido, donde hay un régimen autoritario en marcha que ha estado siendo fuertemente criticado. De hecho, había un proceso de protestas sistemáticas que incluso apuntan a la monarquía, que había sido intocable, etcétera. Y al mismo tiempo estamos entrando en esta crisis sanitaria. En Chile, obviamente, lo mismo. Alemania sin una crisis política de por medio, pero sí con una potente crítica a la coalición gobernante. Se vislumbra por primera vez un posible cambio de coalición gobernante en décadas, digamos, donde quizá los verdes entrarían al gobierno. Y es interesante eso, digamos, como digamos, el fin de la era Merkel podría en gran parte pasar por cómo han enfrentado o cómo es la satisfacción pública o la percepción pública del manejo de la crisis sanitaria. Sí, vamos a ir además viendo los comportamientos efectivamente de los políticos en torno a esto. Nosotros que miramos Chile todos los días, claro, probablemente sea un buen ejemplo de cómo la discusión sobre la vacuna tiene impacto directo respecto de los calendarios electorales. En el caso de Chile, esto ya nos ha pasado más de una vez, de hecho, ¿no? El aplazamiento de elecciones. Por lo tanto, eso es una medida que se ha vuelto más regular de lo que creemos y que podría ser equivalente en algunos otros lugares. O sea, yo he mencionado el caso de Argentina, que se está discutiendo esto. De hecho, Argentina está viviendo una polémica muy dura respecto de, porque la Corte Argentina, la superior, digamos, la instancia superior judicial, ha impedido de que se vuelva a clases, ¿no? O perdón, al revés, digamos, el gobierno había levantado las clases presenciales y la Corte aduce que esto, bueno, pasa a llevar una serie de derechos y se ha vuelto a clase. Esto en medio de una crisis política también. Entonces, bueno, decir crisis política a esta altura es como la normalidad, digamos, ¿no? En Latinoamérica. Pero evidentemente ahí hay un cruce entre lo que pueden ser medidas asociadas a la situación sanitaria y la cuestión política de gobernabilidad de un país que, por ejemplo, en el caso de la educación es estratégico, digamos, el contorno de esos escenarios en cada provincia. O sea, si se libera la posibilidad de que los gobiernos de la comunidad, de la provincia en este caso, puedan hacer que las escuelas funcionen, digamos. Ese tipo de cosas, o sea, son complejas, digamos, de resolver, porque tienen que ver con los contagios, tienen que ver con la vacunación, pero tienen que ver además con los gremios, con las condiciones sanitarias de las propias escuelas, etcétera. Entonces, políticamente no es solamente una cuestión de lo que nosotros mirábamos en el caso de Bolsonaro, ¿no? De decir, mira, aquí hay el negacionismo, entonces el negacionismo va a chocar contra sí mismo cuando se le disparen los contagios, cuando la gente muere, etcétera. Bueno, eso ya ha pasado en el mundo y ahora empezamos ya o sea, así como hay segundas y terceras olas, estamos en las segundas y terceras fases de definición política respecto de un escenario pandémico que se ha mantenido y que va a seguir manteniéndose en los próximos años. O sea, cualquier político en este minuto debiera estar pensando en eso. Ahí les comento además otras cosas que quería preguntarles, pero sigamos conversando. Diego.
Estás muteado, Diego. Estás muteado. Ahora sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahora, ya. Sí, que respecto a esto de elecciones y pandemia, yo creo que el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, para explicar, las comunidades autónomas son como lo que en otros países sería equivalente a un Estado, que en España tienen bastante independencia con respecto al gobierno central, es decir, a nivel de la Comunidad Autónoma de Madrid se decide el tema de salud, educación, son llevados por las comunidades autónomas. Madrid ha sido el ejemplo de cómo no llevar la pandemia en términos de que se han tomado muy pocas medidas, digamos. Madrid son grandes seguidores de Trump, de Bolsonaro, de Steve Bannon, y han establecido muy pocas medidas. Es la comunidad autónoma en España que tiene más apertura y los peores números, tanto en muertes como en contagios. Fue bien impactante al principio y hay datos muy claros de cómo la mayor cantidad de muertos que hubo en la primera ola estuvieron en Madrid en las casas de ancianos, que la comunidad autónoma decidió, que ellos, como digo, administran la salud, decidió no llevar los hospitales. Murió muchísima gente dentro de las comunidades autónomas. Y pese a eso, la que era la presidenta de la comunidad autónoma, que es del Partido Popular, el partido de derecha, a estas alturas habrá que decirle de centro-derecha, porque el eje del centro se mueve muy hacia la derecha, convocó a elecciones, bueno, por una serie de cosas que pasaron ahí, y en estos momentos es la que tiene la mayor posibilidad de ganar. Pese a que se ha demostrado que ha sido la que menos ha ayudado, no han habido transferencias directas, en España han habido muchas ayudas sociales, muchas comparadas, si uno lo compara con Chile, evidentemente, por supuesto que allá no están contentos tampoco, pero han habido muchísimos más que en otras partes, y el gobierno de Madrid lo que ha hecho, en vez de no ha repartido estas ayudas, sino que simplemente ha mantenido abierto. Se sabe la cantidad de muertes, se sabe los efectos pésimos que ha tenido sanitariamente, y sin embargo la popularidad de, en este caso, Isabel Díaz Ayuso, que es la candidata, crece, y es muy probable que gane junto con la ultraderecha puedan ganar. Entonces, claro, lo que hace Ayuso es que le echa la culpa, porque lo importante aquí es tener a quien echarle la culpa, le echa la culpa al gobierno central, digamos, todo lo malo que pasa es culpa del gobierno central, y ella se enfoca en medidas muy efectistas, como es, por ejemplo, mantener los bares abiertos, que es una de las principales cosas que se ha hecho en Madrid, y lo dicen además, o sea, es parte de la campaña. Aquí es el lugar de la libertad porque los madrileños estamos acostumbrados a ir a tomarnos una caña después de un largo día de trabajo. Y eso todavía le funciona, es decir, ¿por qué? Porque es capaz de depositar la culpa en alguien más. La culpa es del gobierno que lo ha hecho, del gobierno central, que lo ha hecho todo mal. Nosotros aquí hemos mantenido la libertad y lo hemos hecho bien. Entonces, ahí es cuando uno empieza a pensar, bueno, claro, el tema sanitario no es tan importante como tener a quien echarle la culpa. Y yo creo que, un poco mezclándolo con lo que decías tú de Haití antes, esto tampoco se va a acabar cuando se vacune todo el mundo, porque es muy probable que no se vacune. Lo que se van a producir son otros bolsones en este caso, problemas sanitarios en algunas partes del mundo, como es lo que hoy día pasa en África. O sea, murió recién, esa es otra noticia, en un ataque el presidente de Chad. En Chad la expectativa de vida está está bajo los 60 años, y como en muchas partes de África, en Sierra Leona la expectativa de vida está cerca de los 50 años, y la gente muere de un montón de enfermedades infecciosas que en el resto del mundo están curadas. Claro. ¿Qué va a hacer el sistema mundo? ¿Va a preocuparse de vacunar a todo el mundo, o simplemente va a preocuparse de cerrarse en algunos lugares, digamos, en solucionar los problemas en algunas partes del mundo, y tratar de desconectarse lo más posible de estos bolsones, que van a terminar siendo una especie de bolsones infecciosos, como ya son considerados en los lugares que hay ébola, por ejemplo, en África, en muchas partes. Esto va a seguir aumentando, y yo creo que nada asegura que las elecciones vayan a premiar a los que hicieron un manejo sanitario mejor de la pandemia. En Madrid es un ejemplo de eso, de que lo que se va a premiar son a los que mantuvieron la mayor cantidad de bares abiertos, más que a los que a lo mejor evitaron los contagios.
Y eso te habla porque también muchas veces se tiene la tendencia de poner la culpa como en que, así como digo, Díaz Ayuso necesita echarle la culpa al gobierno central, nosotros como individuos necesitamos echarle la culpa a algún gobierno que es la razón de todos los males, pero resulta que eso termina siendo premiado. Entonces, claro, hay que ver qué es lo que va a pasar. Los gobiernos que logren mantenerse después de la pandemia, hay unas elecciones en Argentina que están a la vuelta y elecciones en México, no presidenciales, pero elecciones parlamentarias en México en junio. Hay que ver qué es lo que se va a premiar electoralmente. Hay que ver si Bolsonaro después de todo lo que ha pasado y con Lula al otro lado, termina ganando las elecciones. O sea, en Ecuador los que ganaron, bueno, tienen una larga historia y la gente lo sigue votando. Entonces, no es tan claro saber qué es lo que... Exacto. Electoralmente qué es lo que tiene más impacto, si la realidad o el discurso que es capaz de mantenerse. Además, esto de los ciclos, o sea, lo de Madrid puede ser interesante mirarlo en el sentido de que bajan fuertemente, o los que más bajan, son los partidos que hace dos magistraturas estaban creciendo explosivamente, o sea, Ciudadanos, el propio Podemos, o que incluso Podemos tiene que hacer bajar al secretario político, digamos, a ser candidato, digamos, ¿no? Que era ministro de Estado, o sea, es una cuestión compleja la que vive el sistema político, el sistema de partidos, digamos, en la Comunidad de Madrid, no por una cuestión estructural de la política en el mundo, las crisis que se viven, no sé qué, no, por una cuestión como la que dice Diego, que es la voluntad del elector que piensa en determinadas formas la política. Y eso afecta directamente a quienes podrían ser otros espacios, otras formas de participación que amplían la democracia, digamos. En este caso se reduce, se concentra en Vox, por ejemplo, una expectativa probablemente de rechazo a precisamente esos sectores, y van creciendo, digamos. Eso perfectamente es parte del escenario político global también. Yo les iba a plantear, además, hay varias cosas que creo que uno también tiene que mirar estos tiempos así, digamos. Estaba mirando a propósito de esto, de lo que tú mencionas, Diego, de las regiones y de la separación que existe, que es evidente en el mundo, digamos, las diferencias globales que hay. Está usándose, o en el verano europeo se va a usar el pasaporte COVID, digamos, ¿no? O como se llama, el pase, o sea, hay distintas maneras de llamarle, pero veía que en Francia ya se está probando. Se está probando con determinados destinos y procederes, digamos, de las entradas de viaje. Por lo tanto, esa es una manera muy simple de restringir la entrada desde los bolsones posibles de COVID en el futuro, ¿no? O sea, va a operar una mecánica, hay aplicaciones que estamos hablando de los smartphones, o sea, de las aplicaciones que están en los teléfonos, digamos. No va a ser necesario tener algún tipo de pase formal del Estado o de los Estados europeos para poder entrar, digamos. Ese tipo de cosas ya se están probando, ¿no? Ya se están utilizando incluso en algunas entradas a estos países. Andrés. Claro, estaba pensando en lo que dices, Víctor, y combinándolo un poco con lo que decía Diego de estos bolsones infecciosos, digamos. Y finalmente se corre siempre el riesgo de que, claro, si es que uno instaura estos pasaportes o estos pases que dicen, si usted viene de aquí o de acá, puede entrar, y si viene de allá o de allá no puede entrar, finalmente también se supedita a un lobby político, porque ningún representante político, un administrador de una región o de una comunidad autónoma o de un país o de una ciudad va a querer figurar en la lista negra, digamos. Entonces va a haber una serie de presiones políticas, o por desmantelar el sistema, funcione o no funcione, o por alterarlo, por ser incluido en la lista, por ampliar los criterios de inclusión, etcétera. Y finalmente siempre se corre el riesgo de que esto no sirva de nada, digamos. Donde uno podría decir, por poner un ejemplo, digamos, que sea fácil de entender,
si es que, no sé, la quinta región en Chile no cumple con los requisitos para un pasaporte sanitario de turismo, probablemente va a haber una tremenda presión política de parte de la administración de la región para ampliar los criterios para poder figurar dentro y no quedar fuera, porque la industria del turismo es tremendamente potente, o sea, es un tema del cual depende. Entonces, finalmente, todas estas cosas que se venden como una garantía hay muchos factores detrás que influyen, que lo convierten no necesariamente en la garantía conectándolo un poco incluso con lo que hablaban al principio del programa con el tema del fútbol. Digamos, es la lógica de las industrias que son demasiado grandes para caer, entre comillas, donde finalmente se mueve tanta plata o es tan dependiente una población o un sector de empleo, digamos, de una cierta actividad, que esas actividades van a tomar prioridad por encima de muchas veces de criterios superiores o que deberían ser superiores. Diego hablaba un poco de lo que pasa en Madrid con los bares, donde finalmente, claro, la población, digamos, se siente por lo menos tan pauperizada en el dominio digamos, de lo que percibe de su control sobre su vida a nivel mundial, entre comillas, que cuando llega alguien que le dice nosotros le vamos a garantizar la normalidad, recibe el premio. Me recordaba un poco también a lo que sucedió con Brexit en su momento, donde las comunidades más pauperizadas, digamos, a nivel internacional del Reino Unido, como podía ser Gales u otras comunidades bien rurales que reciben mucha ayuda, eran las que mayoritariamente votaban Brexit y donde siguen votándose mayoritariamente conservador, pese al fracaso, digamos, de las políticas conservadoras ahí. Pero con que uno transmita la idea se salva, digamos, esta política un poco haciendo alusión al posmodernismo del facsímil, digamos, de la realidad versus lo que parece real, de la hiperrealidad. Y donde, claro, dentro de la pandemia, lo que se percibe como una garantía, muchas veces genera estas falsas confianzas. Y estos pasaportes sanitarios son, yo creo, un alto riesgo de una percepción de seguridad que no va acompañada necesariamente de la garantía de que eso signifique algo. Uh-huh. Andrés Valenzuela Turner está con nosotros, Diego Sáez Trumper. Diego. Sí, es complicado el tema a nivel internacional, porque la pregunta es si no es esto, ¿qué otra cosa, no? O sea, si no hay pasaportes sanitarios, ¿hasta cuándo no se va a poder viajar? Hay mucha gente que ya está de acuerdo que este va a ser un virus endémico y que por lo tanto cada año vamos a tener que enfrentarnos a probablemente a nuevas cepas. Yo creo que aquí lo brutal es que se requiere de alguna forma algún tipo de coordinación mundial efectiva, porque ese es una coordinación mundial efectiva que además tenga algunos criterios de inclusión, porque además están los intereses comerciales cruzados. Yo lo aclaro, y yo soy súper defensor de las vacunas. Me ha impactado mucho de darme cuenta que conozco mucha gente que está en contra de las vacunas, pero eso no quiere decir que uno no pueda mencionar la pelea geopolítica brutal que está habiendo con las vacunas, porque, por ejemplo, el pasaporte sanitario europeo y probablemente el que van a hacer en Estados Unidos, que va a ser un acuerdo entre ellos, incluye las vacunas que reconocen ellos. Sí. El que se ha vacunado con Sinovac no va a poder entrar. Y eso no, alguien podría decir, no, es por la efectividad que tiene la vacuna. No, es porque es la vacuna china, ¿no? Entonces, no sé si hay un escenario no demasiado improbable, que es que Cuba empiece a exportar. Los cubanos han dicho que no van a hacer negocio con su vacuna y su historial da para creerles, así que es muy probable que vacunas como la cubana o como la vacuna que se está desarrollando en India, por los mismos temas logísticos que creo que mencionabas tú, Víctor, además, que las vacunas que son pensadas para países más pobres no son iguales que las vacunas que son pensadas para países más ricos, es decir, las Pfizer, las Modernas, todas estas cosas que requieren un montón de tecnologías de congelación, no se pueden llevar a muchas partes del mundo. Entonces, ¿no sería loco pensar en un escenario futuro donde haya un montón de gente en Latinoamérica, en África, a lo mejor en algunas partes de Asia, vacunada con una vacuna que no le permite viajar? Y a lo mejor si tú que en esos países quieres acceder a la vacuna que sí te permite, tengas que pagarla. Entonces,
no es muy difícil de esperar que vengan cosas así. Se ha logrado instalar, por ejemplo, esta percepción de que la única vacuna que ha funcionado bien y que no ha tenido ningún problema es la de Pfizer, porque de todas las otras hemos sabido algo. Algo ha pasado que hoy la de AstraZeneca por acá, la de Johnson Johnson, ni hablar de las que son hechas en otros países. Y uno no deja de pensar a veces cuánto tiene esto de, digamos, cuánto tiene que ver Pfizer con esta percepción que tenemos sobre las otras vacunas. O sea, se ha logrado instalar de alguna forma que la vacuna de Pfizer es como la vacuna premium, es como el iPhone de las vacunas. Y eso tiene, pues, sin duda, o sea, los iPhones son muy buenos teléfonos tecnológicamente, pero hay toda una campaña de marketing que está detrás y que lo estamos viendo en el espacio de la salud. Entonces, sin una coordinación mundial efectiva, o sea, si se rompe hasta la FIFA, ¿qué podemos esperar de que los países se pongan de acuerdo en establecer criterios que sean fundamentalmente sanitarios y que los grandes intereses económicos no jueguen el rol central que se puede prever a futuro? Los países van a tener hay países que están apostando a esta independencia tecnológica, uno es el sanitario, digamos, yo creo que el caso de Cuba es súper interesante, pero aunque tú logres, digamos, que los cubanos logren, que parece que lo van a lograr, tener su vacuna, si no estás inserto dentro del lobby mundial, puede que eso igual no te sirva para estar conectado con el mundo. Y esto va a tener implicaciones económicas, porque uno dice, ya, no, la vacuna es importante por motivos sanitarios, pero también hay una cosa económica a largo plazo, que es que los países que tengan menor conectividad van a tener otra desventaja estructural más para poder participar del mercado global. Entonces vas a tener que de alguna manera hacer, no sé, convenios con Pfizer para que ellos te den algo, no sé. Creo que ese escenario es bien posible en un futuro. Y con la debilidad de las instituciones supranacionales como la OMS, como la misma ONU, hace que para los países más chicos, para los países con menos poder, sea mucho más difícil entrar en este sistema. Hay un ensayo que se está haciendo en varios países con las vacunas. Hay un debate en Estados Unidos sobre la vacuna genérica, ¿eh? O sea, que es la vacuna de bajo costo, digamos, ¿no? Que es la que podría llegar a todos lados, o por lo menos a lugares donde es necesario urgentemente. Y hay una vacuna que se viene haciendo, pero va a ser, los ensayos clínicos terminan a mitad de año recién. Y que es en Brasil, México, Tailandia y Vietnam. Tiene una nomenclatura, qué sé yo, por ahora. Se supone que podría ser una vacuna más potente. Podría ser un método incluso más fácil de producción y por lo tanto más barato, y eso podría ir directamente a lugares en el mundo. Eso también está pasando, o sea, también hay una carrera en términos de ver qué pasa en el futuro, post, digamos, este año, ¿no? Porque incluso controlando en las regiones centrales, digamos, de las regiones del mundo, el alza de contagios y estableciendo todos los pases habidos y por haber, de todos modos va a seguir existiendo. Entonces, ahí es donde viene la normalización de los sistemas de producción de vacunas, y la OMS insiste, cada vez que aparece la OMS hablando, que por lo menos 1 o 2 veces al mes, alerta respecto de situaciones críticas en el mundo. O sea, siempre que sale a decir estamos en un momento de los peores, si no el peor. Entonces, estas otras vías posibles probablemente sean también una salida posible para el primer mundo respecto de otros escenarios. El problema es cuando esto implica el debate sobre las patentes. Y eso sí es un debate complejo a nivel global, básicamente por el tema de las legislaciones. O sea, en Europa esto se ha discutido muchísimo y hay una jurisprudencia y además hay tratados y está todo escrito, digamos, respecto de cómo aceptar o no el influjo de la propiedad intelectual, especialmente en la producción de vacunas. Pero en Estados Unidos esto
está bastante más regulado desde el punto de vista del mercado y de la farmacéutica. O sea, también eso va a operar en el futuro. Andrés. De hecho, pensaba eso mientras hablaba Diego, digamos, de un poco de la necesidad de enfrentar esto con una mirada global, digamos. Es un problema global, no es un problema que va a solucionar ningún país, lo hemos visto. O sea, salvo con excepciones muy, muy puntuales, todos los países han pasado por alguna fase de crisis. Lo mencionaba adelante con el caso de Tailandia, que se había visto como un gran éxito de un país normal, entre comillas, digamos, que no sea una isla o algo, y que ahora está sumido en la crisis sanitaria profunda. Entonces, mientras no se enfrente, al menos esta es mi opinión, mientras no se enfrente con una real mirada global integrada, es muy difícil que esto se vaya a ir. O sea, como decía Diego un poco, es muy probable que este virus y todas las cepas derivadas del original vayan a ser un tema permanente, vayan a ser un tema que se instala como cíclico, que va a haber que estar vacunándose constantemente, va a haber que estar identificando nuevas cepas, desarrollando variaciones de la vacuna constantemente, y no se va a eliminar. Por lo tanto, al no ser algo que se vaya a eliminar, al ser algo que va a estar constante, también es algo que es imposible controlar por un país en particular. Por lo tanto, el esfuerzo global va a ser necesario. Y ahí la pregunta surge, y conecto con lo que decías tú, Víctor, ¿cómo se puede operar al mismo tiempo? Yo creo que no es muy posible, pero ¿cómo se puede operar al mismo tiempo en una lógica económica desde el mercado privado, digamos, del libre mercado y la empresa privada, y al mismo tiempo de la global, de un esfuerzo global coordinado que garantice, por un lado, que haya un control de la enfermedad, y por otro lado, evitar el otro escenario que mencionaba Diego, digamos, que se generen estos cordones sanitarios en torno a los países que no pueden costear el tratamiento, que no pueden costear medidas sanitarias complejas, y que finalmente van a ir quedando en el aislacionismo económico, de integración, de infraestructura, etcétera. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a generar ese mundo, o vamos a tratar de hacer este esfuerzo interconectado? Y para este esfuerzo interconectado no se puede evitar el debate que mencionas tú, Víctor, de 1, las patentes, de 2, la distribución, y 3, la producción, que también es otro tema. Sí. Porque, por un lado, hace falta generar las economías de escala que permitan bajar los costos, o sea, que hayan suficientes instancias de producción para que, por ejemplo, los insumos y las materias primas bajen su costo, aunque sea por la cantidad que se produce, o generar legislaciones nacionales o internacionales o acuerdos que permitan regular eso. O sea, si simplemente operamos por lógica de mercado, es bien difícil que salgamos de esta dinámica digamos, de que los ricos pueden pagar la vacuna y los pobres se quedan, digamos, dentro de un corralito internacional donde van a ir sumiéndose cada vez más. Y vamos a entrar en una suerte de lógica pseudo-colonialista o neocolonialista, digamos, donde algunos tienen permiso de participar en la esfera internacional y otros no. Bueno, ahí tenemos material incluso para seguir conversando. Nos quedan un minutito, Diego. Sí, bueno, como hemos hablado muchas veces, la pandemia lo que hace es acentuar cosas que ya existían. O sea, habrá alguna persona escuchándonos diciendo, bueno, yo igual no puedo entrar a trabajar en Europa, o las nuevas legislaciones. Estaba hablando con un amigo argentino sobre la nueva ley anti-inmigración, que se llama la ley de inmigración. Este flujo no es que ahora sea perfecto. La pandemia y los cordones sanitarios son una piedra en el zapato más, o una barrera más que se va a poner. Yo creo que hay que pensar que los países individualmente es muy difícil, sobre todo países como el nuestro, es muy difícil que se puedan enfrentar a esto si no están organizados si no es en cosas mundiales, por lo menos a nivel local. La CELAC hizo un intento ahora de sacar una declaración con respecto a la democratización de las vacunas.
los caminos de cooperación internacional son los más interesantes para países como el nuestro. En contrapartida, y eso es una cosa que no mencionamos, Brasil hace 1 o 2 semanas aprobó un proyecto de ley, no sé exactamente cuál es el estatus actual, de que las empresas privadas puedan negociar directamente con los laboratorios, una cosa que ni siquiera en Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo se ha permitido, y eso una vez más tiene implicancias globales, porque no es solo el desastre que eso significa para Brasil, donde la priorización ya no va a ser por edad o por condiciones previas, va probablemente dependiendo para qué empresa trabajas tú, sino que además altera los precios y la disponibilidad de vacunas a nivel mundial. Entonces, la regulación internacional es una cuestión muy importante, y la forma en que nos podemos incorporar a ella va a depender de la colaboración que hagamos con nuestros vecinos. Estimados, bueno, por lo menos vamos a ver fútbol por la tele, ¿no? La Superliga. Nos veremos el próximo martes, nos reencontraremos. Gracias por compartir con nosotros también estas revisiones internacionales todas las semanas. Un gusto, Andrés, Diego, nos vemos. Cuídense. Chao, chao. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos. La Universidad Austral de Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional.